Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más calificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vienes como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios. Unámonos al Salmo 116 diciendo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Han recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor.
San Pablo en la carta a los Gálatas continúa defendiendo su doctrina, continúa mostrándole a los Gálatas cómo el evangelio que él predica no es algo que se inventó, ni que su evangelio está desprendido de la columna vertebral que es Jesucristo y lógicamente los apóstoles que estuvieron directamente con Jesucristo. Por eso, o mejor, es que Pablo, frente a los Gálatas, donde se presentó el problema de doctrina, el problema de evangelio, que aparecieron algunos enseñando una cosa completamente diferente, como ha aparecido durante toda la historia de la iglesia. A veces muchos hermanos no quieren aceptar la historia como tal, y la historia no es para repetirse, la historia es para leerse, conocerse y evitar que se vuelvan a cometer los mismos errores. De hecho, la iglesia, para poder clarificar la doctrina, estuvo obligada o siempre está obligada a hacer unas cosas que se llaman concilios. ¿Han escuchado hablar de los concilios? Que concilio en español es consejo, un consejo. Hay que hacer un consejo, un grupo de sabios, de entendidos que discutan sobre todo lo que es verdadero y todo lo que pertenece a la doctrina verdadera del Evangelio. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros sabemos que el primer concilio que se realizó para discutir un tema que en ese momento era crucial y necesitaban saber por qué línea se iban a guiar. Y recuerden que ese concilio, que es el primer concilio de Jerusalén, trató el tema de la circuncisión para los gentiles o paganos. Los judíos de por sí ya estaban circuncidados porque todo el que nacía lo circuncidaban. Pero se preguntaban si la circuncisión, ese proceso quirúrgico, casi, si era necesario imponérselo a los paganos que se convertían al cristianismo. Y la decisión fue de que no, porque no era algo esencial de la doctrina de la fe, era algo secundario, era algo superficial, era algo que no tenía nada que ver con la fe del Evangelio y mucho menos con la verdadera fe al Dios vivo y verdadero. Era una costumbre que tenían los judíos, que al principio había sido una costumbre higiénica, ¿cierto?, por las circunstancias del lugar, y que terminó convirtiéndose en elemento religioso para pertenecer al pueblo de Dios. Eso era lo que se trataba. Ellos se dieron cuenta que no era necesario tener que tratar este tipo de temas, ¿cierto? Que no era necesario exigir cosas que se salieran de lo normal, sino que tenía que llegarse a la verdad. Y precisamente Pablo, miren que hoy nos menciona que después de 14 años hizo una primera visita, ayer nos lo decía, ¿no? Y se encontró solamente con Cefas, estuvo con él durante 15 días. Y ahora dice, después de 14 años, volví a Jerusalén en compañía de Bernabé y llevando también a Tito. Por las cartas de San Pablo nos damos cuenta que Tito era uno de sus discípulos predilectos, de los más avanzados, de los más avesados en esta vida cristiana. De hecho, Tito y Timoteo, que son los dos más contundentes, terminan siendo encargados de algunas iglesias o nombrados, como los llamamos hoy día, obispos, ¿cierto?
Esos son los que llamamos hoy día obispos. Entonces dice, subí por una revelación a Jerusalén, les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos. ¿Quiénes son los más representativos de los apóstoles? Son tres: Pedro, Santiago y Juan, llamados las columnas. Aquí lo dice San Pablo, ¿no? Sí, dice, se los manifesté a los más representativos por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. ¿Y qué le dijeron? Dice, al contrario, vieron que Dios me había encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Luego, miren cómo Pablo nos está enseñando algo que es muy esencial. ¿Sí? Y es que no podemos estar predicando un evangelio desprendidos de las columnas fundamentales del cristianismo. En estos momentos, ¿quién es la columna del cristianismo católico? El Papa Francisco. Eso es indiscutible. Indiscutible. El Papa Francisco, así como en Oriente, los patriarcas ortodoxos son las columnas que sostienen la fe de todo el pueblo ortodoxo. Y el Papa, por ejemplo, que ha tenido muchos encuentros con varios patriarcas, uno de los más importantes, el patriarca de Constantinopla, reconoce también el Papa esa autoridad, y el patriarca de Constantinopla reconoce la autoridad del Papa. ¿Cierto? Nosotros aquí en la diócesis, ¿cuál es la columna principal de la que nos sostenemos o que nos sostiene toda la fe de la iglesia? El obispo, ¿cierto? Entonces, Pablo nos está enseñando, mire, dice, fui donde los principales, les expuse mi evangelio, quería saber si estaba bien lo que estaba predicando o si estaba equivocado en alguna cosa, con una conciencia abierta impresionante, va Pablo. Porque si se estaba equivocando en algo, me imagino que estaba en disposición de corregirlo. Así como cuando tuvo dificultades con unos judíos convertidos al cristianismo, que querían que los paganos que se convertían al cristianismo también se circuncidaran, entonces dijo, no, eso vamos a preguntárselo a los apóstoles. Si ellos dicen que sí, pues está bien, pero si dicen que no, yo no voy a obligar a los gentiles o paganos que si se convierten se tengan que circuncidar. Exactamente igual. Pero Pedro, Juan y Santiago, que son los principales, dice, reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Es muy interesante ver esta unidad. Ahora, qué tristeza que aparezcan personas queriendo torpedear la unidad. ¿Sí? Es triste ver cómo muchos golpean la unidad de la vida de la iglesia, la doctrina, la comunidad, los sacramentos, con una cantidad de cosas. Ahora entendemos por qué es tan importante estar adheridos a aquellos que son nuestros guías verdaderos espirituales, y que si nos ponemos a mirar lo que es doctrina verdadera, no tonterías, sino lo que es doctrina, lo que es evangelio, lo que es dogma de fe como tal, proclamado como dogma de fe,
nosotros nos damos cuenta que la Iglesia Católica está cuidando de manera muy atenta todo el contenido de la fe, y que no tenemos por qué estar quedándonos por las ramas, como San Pablo. Qué bonito ese signo de unidad, ese ir donde Pedro, Santiago y Juan, pero mucho más edificante que al final. Ustedes saben que los seres humanos tenemos errores y a veces nuestra concepción nos hace hacer cosas indebidas. Pues Pablo nos cuenta que Pedro, que había sido invitado donde los gentiles, él fue desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando llegó se encontró con los gentiles, fue un gran encuentro, estuvo con ellos durante varios días, y mientras estuvo solo con los gentiles, comió como ellos, bebió como ellos, compartió con ellos, durmió como ellos, por decirlo, ¿no? Pero cuando llegaron otros enviados de Jerusalén a compartir, Pedro inmediatamente, por la concepción judía todavía que existía, estaban apenas en los primeros años de la iglesia, y como a ellos desde chiquiticos les habían enseñado que los gentiles y los paganos eran impuros, ustedes saben que lo que se mete aquí hace que actuemos de ciertas maneras. Pues entonces Pedro, porque no fueran estos de judíos a decir algo, entonces comenzó a retirarse de los gentiles y se formaron dos bandos, entre comillas bandos, ¿no? Entonces allá comían los paganos y aquí comían los judíos convertidos al cristianismo. Y Pablo, viendo este error tan grande, porque si somos cristianos pues somos una única familia y aquí no podemos discriminar a nadie, ¿no? Y por eso San Pablo es claro en decir, ya no somos judíos, esclavos, libres, paganos, no. Ahora somos de Cristo, somos una única familia, somos hijos de Dios, somos cristianos, somos de la comunidad de los santos. Y por eso, de forma muy valiente, ¿cierto?, le dice a Pedro, si tú siendo judío vives a lo gentil, como lo hizo al principio cuando llegó, y no a lo judío, ¿cómo ahora fuerzas a los gentiles a prácticas judías? ¿Cómo fuerzas a los gentiles? Entonces, cuando llegaron los judíos cristianizados, comenzaron a hacer unas prácticas entre ellos para comer y toda la cosa, y eso hacía que los gentiles dijeran, ¿y entonces nosotros dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos haciendo mal? Genera confusión. Genera confusión. ¿Ven? Porque nosotros actuamos por lo que vemos. Voy a ponerles un ejemplo bobo, pero cierto. En estos días que pues lamentablemente así vengamos de la misma casa, nos toca sentarnos aquí. El protocolo de bioseguridad para los templos dice que aunque vengan de la misma casa, para no generar confusión en otros, deben sentarse distanciados, primero. Y segundo, no tener contacto físico, sino solo por señas. Los protocolos de bioseguridad de los templos son completamente diferentes a los de los restaurantes, los centros comerciales, las discotecas, porque aquí no es nada de eso. Aquí es un templo y esos fueron los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y el gobierno nacional y municipal, departamental y eclesiástico. Luego, por eso es que nos sentamos a distancia y yo les digo, aunque sean familia, no se den la paz de abrazo. Yo sé que vienen de la misma casa, ¿cierto? Pero si dos personas de atrás que no son nada, ven que estos dos se dieron la mano, que estos dos se abrazaron, que estos dos se dieron hasta pico, pues se pueden confundir y comenzar, ay, ya pasó la norma, entonces démonos la mano, abracémonos, acariciémonos y todo, ¿no? Y no es correcto.
nosotros nos guiamos por imitación. Y si aquellos que supuestamente son autoridad hacen algo, los más pequeños van a decir, se puede hacer, hagámoslo nosotros también. Entonces, lo que no se debe hacer para así no sea pecado, pero es mejor no hacerlo para no generar confusiones en las personas. Bueno, con esto cierro y le pedimos al Señor que a través de esta palabra nos dé la gracia a nosotros de estar siempre unidos a las columnas, de no dar malos ejemplos, de no enseñar cosas raras fuera de la doctrina de la fe. Yo le agradezco al Señor que nos ha puesto en estos días esta carta de San Pablo a los Gálatas, donde la doctrina de Pablo estaba siendo torpedeada y termina siendo un extraordinario apologeta, defensor de la fe y de la doctrina verdadera, y no que nos quedemos en una serie de cosas que son secundarias o parciales o temporales. Que nos vayamos a lo esencial y le pidamos al Señor que nos fortalezca en nuestra fe verdadera, que la encontramos en libros tan sencillos como el Catecismo de la Iglesia Católica o en el mismo Evangelio. Que el Señor nos ayude a mantener esa unidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.